El día de hoy vamos a dar dos temas corticos. Nos va a enseñar Luis cómo se prepara un tubo de ensayo para poner una reina y nos va a dar una introducción a los terrarios. Y al final, la idea es que todos participemos dando ideas de qué temas quisiéramos ver acá en los conversatorios. ¿Qué temas quisieran ustedes que se tratara próximamente en los conversatorios? Hoy básicamente son esas tres cositas las que vamos a tratar. Mi nombre es Luna Rodríguez. Creo que todos los que están acá me conocen. Estoy a su disposición. Y el día de hoy nos va a hablar el compañero Luis, que a pesar de que el grupo nació como un grupo solamente colombiano, al final le abrimos las puertas a unos cuantos compañeros que no son del país, pero que nos aportan muchísima información importante y nos han enseñado muchísimo, entre ellos Luis, que es de Perú, y los dejo con Luis. Ok, Por favor, silencien todos el micrófono y solo lo activan cuando alguien vaya a conversar para que dejemos que Luis hable. Cuando alguien vaya a conversar, pide la palabra por el chat y Luis le da la palabra y ahí sí activa el micrófono para que tengamos orden desde el principio, ¿vale? a ver, yo soy Luis, soy de Perú, no soy de la capital del Perú, soy de provincia. Acá en Perú las estaciones sí son variadas, o sea, en invierno hace bastante frío y en verano hace demasiado calor. Por eso, comencemos con los tubos de ensayo, ¿no? A ver, voy a activar la cámara para que puedan ver. Ah, pero desde el principio voy a aclarar que esto no quiero que sea muy monótono, así que si ustedes desean opinar algo, háganlo. O sea, escriban en el chat y si quieren dar una pequeña, no sé, una corrección, pueden hacerlo. No les digo que no lo hagan. Primero, esto es un tubo de ensayo, ¿no? Se utiliza en la biología como método de almacenamiento o para hacer experimentos. Por ejemplo, tú metes azúcar con otros químicos y le pones fuego y explota. Entonces, para las hormigas necesitan humedad, oscuridad y alimento, pues su alimento. Normalmente la humedad se le da por la preparación del tubo de ensayo, que es colocando agua, algodón, la hormiga y luego tapándolo con algodón. Eso en las claustrales. En las semiclaustrales sí o sí necesitan una caja de forrajeo. Para preparar un tubo de ensayo, este tubo de ensayo es de 10 centímetros por 1,2 de diámetro, eh, para especies medianas, ¿no? Primero, tenemos que dividir el tubo de ensayo en tres partes. La parte del agua, la parte donde va a estar la hormiga o la mini colonia, y luego donde va a ir el tapón de algodón. Siempre tiene que ser de algodón. ¿Por qué? Porque si tú lo tapas con, no sé, una goma, ¿cómo se le dice? Un pequeño plástico, vas a evitar de que se ventile. Entonces, si son especies muy químicas, pueden morir por sus propias feromonas o simplemente le quitas el oxígeno y ya no pueden respirar. Por eso, al preparar... Una pregunta. ¿Sí? ¿El algodón tiene que estar muy compacto o por el contrario tiene que estar muy sueltico para que pone el aire? Espera. Eso depende de la hormiga que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes una feidole que necesita bastante humedad, el algodón no debe estar muy compacto, pero tampoco debe estar muy suave, porque si no, la hormiga, como tiene soldados, e incluso la reina que muerde bastante duro, puede jalar el algodón y inundarse todo. Entonces, unos canales españoles recomiendan que, por ejemplo, pongas más algodón si quieres menos humedad y menos algodón si quieres mucha humedad. Eso está bien, pero Pero eso es en el caso del algodón del agua, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, Y el tiempo de usar toda la puertica del tubito, ¿cómo debería usar? ¿qué? Repite, por favor. El otro algodón, el que va como en la puerta del tubito, Ajá, ¿debe estar más bien sueltico o cómo? no, el que va tapando debe estar ni muy suave ni muy compacto, porque si está muy compacto no deja pasar el aire muy bien, y si está muy suave pueden jalarlo o simplemente escaparse, ¿no? Eso me pasó el día de ayer con las Braves. No sé si les comenté que ellas
empezaron a morder el algodón en donde va la humedad a tal punto de que el algodón se salió. O sea, la humedad pasó del algodón y se inundó toda la cámara principal. Dios. ¿Están vivas? Sí, casualmente acá las tengo. Ya, pues les voy a explicar. Para hacer el tubito de ensayo que es este, el agua yo siempre lo lleno a la mitad, exactamente a la mitad, porque el algodón cuando entra va a absorber agua, entonces va a ocupar, el agua va a ser un tercio y el algodón va a ocupar casi toda la mitad, o sea, todo el centro va a ocuparlo. Por ejemplo, yo tengo este depósito que tiene un piquito por donde se le puede echar el agua. Este depósito vino con una plancha para echarle el agua en la plancha y que saque vapor. Entonces yo estoy bien nervioso, Dios. Ya, lo llenas a la mitad, exactamente a la mitad, y coges, este es mi método, ¿no? Coges un pedazo de algodón y cuando lo vas a colocar, cuando está ingresando, ven ese como que está así, cuando ya está dentro, lo sacas y le das la vueltita. Le das la vuelta y lo vuelves a meter. Coges cualquier cosa para poder ingresarlo. ¿Y dónde están mis pinzas? A ver. Mis pinzas. Las perdí. Bueno, entonces debe ser un movimiento rápido para que no queden burbujas. Igualmente, al no quedar burbujas, con el tiempo la evaporación va a ir y va a jalar el algodón hacia adentro. Por eso es que dicen que no queden burbujas, porque el algodón, conforme va creciendo la colonia, va agrandándose el espacio. Entonces tú, con un movimiento rápido, ahí está, no queda ninguna burbuja de aire. Entonces ahí la colonia puede estar tranquila y con suficiente humedad. Por ejemplo, cuando tú lo vas conectando, acá en cámara no se puede ver, pero hay una línea de humedad, una línea en la que se ve la humedad. Por ejemplo, si es una especie que no necesita mucha humedad, la puedes dejar a la mitad, y si es una especie que necesita mucha humedad, la puedes dejar al borde. Y eso es, entonces cuando tú con otra parte de algodón lo conectas, y no que esté muy duro, pues no muy compacto para que pueda pasar el aire. Lo conectas y ya está. Aquí es donde estaría la reina. Pondría sus huevos, claro, si es que está fecundada, por ejemplo, yo las tengo en un cajón, o sea, las reinas recién las tengo en un cajón. Y abajo tengo un tipo de esponja que hace como amortiguación para evitar las vibraciones, que es lo que más estresa a las reinas. También, por ejemplo, cuando tú las tienes en un cajón así tranquilo, o sea, así normal, sin nada más, tienden a rodar. Y eso es muy, ¿cómo lo diría? Les estresa demasiado. Es como que tú estés en tu casa, durmiendo, y de repente el suelo se haga techo y el techo se haga suelo. O sea, te locas, te estresas. Por eso yo he creado algo casero para poder que no se muevan. Todos creo que tienen tapas de botellas en sus casas, ¿no? ¿Sí o no? La mayoría tiene ya. Sí. Entonces, con un clavo caliente, les haces un hueco, acá, un hueco. Lo primero quemas, pues, y se va a hacer como fuera un medio círculo. Entonces entra directo tu dedo. Si entra tu dedo, también entra el tubo de ensayo. Entonces tú colocas el tubo. Siempre donde está el algodón, mayormente es donde es el punto de equilibrio, porque el agua jala para acá y como no hay nada acá, pues se puede caer, ¿no? Entonces ahí estando ahí, lo muevo y no pasa nada. Entonces tú lo puedes dejar ahí en tu cajoncito, en tu cajón, y no se va a estar moviendo cuando los abras y cierras. Y también creé otro con palillos de helado, o sea, palos de heladito. Este es más tedioso, ¿no? Lo cortas y lo pegas. E incluso puse, ¿cómo lo digo? Gotas de silicona. Como la silicona es un antideslizante,
ayuda a que cuando tú estés abriendo el cajón, no esté resbalando, pues. Eso. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguno tiene una duda o una pregunta? Yo no tengo ninguna duda ni una pregunta. Tengo más como una recomendación. ¿Cuál? Dile. Pues lo que pasa es que me sucedió con una ectatoma tuberculatum y es que pues hice el tubo de ensayo y después de un tiempo el agua en el interior del tubo de ensayo tornó un color rojizo. Rosa. Entonces, pues fue una preocupación que tuve y pensé que podía ser perjudicial para la salud de la reina. Es perjudicial. Es perjudicial, efectivamente. Pero aún así necesitaba una respuesta de el porqué de esa coloración en agua. Entonces, eso también me pasó a mí, te explico. Sí. Cuando el excremento o las heces de la hormiga o los desechos de la hormiga se mezclan con el agua, genera una bacteria. Esa bacteria, la reproducción de esa bacteria, que es dañina para la colonia, segrega una proteína que torna un color rojizo el agua. Por eso, entonces ese color rojizo puede matar a tu colonia porque es agua contaminada. Es como que tú intentes tomar agua porque esa agua de ahí no solo le sirve a la colonia como suplemento de humedad, o sea, no suplanta solo su humedad, también le sirve como bebedero. Sí. Entonces, si el agua que tú tomas está contaminada, obviamente te va a dar diarrea. ¿Me explico? Obvio. Entonces, la reina no va a poder beber de esa agua. Les dará humedad, sí, pero no va a poder beber de esa agua. Entonces va a morir. Bueno, mira, aquí es cuando voy a la recomendación que quiero hacer. Pues bueno, tú tienes tu teoría que es con respecto a las heces, a los excrementos, a los desechos de las mismas hormigas que se generan estas algas. A mí me sucedió porque la reina iba muy bien, tenía una apuesta genial, iba muy bien, iba como cualquier otra reina. Y esto ocurrió cuando la saqué al sol. Después de que la saqué al sol, al otro día ya el agua estaba tornándose con ese color rojizo. Entonces ahí fue cuando pregunté a varios expertos y ellos me encontraron lo siguiente. Estas algas no habían aparecido porque no había estado en contacto con el sol el agua. Cuando el agua del tubo de ensayo, es decir, cuando la parte esa está vacío, cuando la parte del tubo de ensayo que lleva la humedad, que vendría a ser esta de acá, queda en contacto con el sol, es cuando las algas se reproducen. Entonces yo me pregunté el porqué de las algas, si mis otras colonias las sacaba al sol y nunca salían algas, fue la primera ocasión. Resulta que en el momento de preparar el tubo de ensayo, yo cuando voy a preparar un tubo de ensayo para mi reina siempre tengo lo siguiente. Algo para empujar el tubo de ensayo, que en este caso pues es un lápiz, y esto, que no sé si lo conocen, esto es la parte de una jeringa pequeña. Y lo que hago con esto es, introducirla, como acá en la punta tiene una parte plana, la golpeo el algodón y no van a quedar como esas tiritas, esas telitas. Entonces queda totalmente plana esa parte. Resulta que aquí es cuando va mi recomendación. Antes de preparar un tubo de ensayo para una reina, yo diría que es crucial, es importantísimo que se laven las manos muy bien. O sea, lo digo porque en los dedos nosotros tenemos, lo que decía el compañero, tenemos residuos, hemos cogido bastantes cosas, y esas algas quedan, o sea, ¿cómo se dice? Esa suciedad queda en nuestros dedos. Al momento de nosotros tomar el algodón, pues esa misma suciedad va a quedar en ese algodón. Y cuando tú metes el algodón en el tubo de ensayo, ya con el agua, esa suciedad se va a pasar al agua. Y cuando queda en contacto con el sol es cuando van a salir estas dichosísimas algas que el compañero me acaba de decir que es perjudicial. Y yo creí que no era perjudicial, pero pues bueno, menos mal hice la mudanza súper rápido. Sí, cuando pasa eso es obligatorio tú mudarlas a otro tubo. Por ejemplo, el sol calienta y eso es muy obvio. Las bacterias y cualquier tipo de microorganismo se reproduce mucho más fácil en el calor. Por eso es que seguro tú no te has dado cuenta, ha habido una mini colonia o una microcolonia de bacterias dentro del algodón. Entonces cuando tú la sacaste al sol, el agua se calentó y ahí se les hizo mucho más fácil multiplicarse. Esas dichosas bacterias, esas dichosas algas. Entonces, pues bueno, esa era mi recomendación, que es que te laves las manos muy bien. Yo también me olvidé, ahora que estamos en época de pandemia, todos tenemos alcohol a la mano.
Yo siempre, cuando ya dejo de usar un tubo, cojo alcohol y lo baño en alcohol. También las manos me las lavo, pues, claro, para poder eliminar cualquier tipo de bacterias, como tú dices, de microorganismos que pueden ser dañinos para la colonia. Exacto. Han pasado 20 minutos desde que comenzó y para mí pareciera que fuera una hora ya. No, pero la verdad, para mí, desde mi punto de vista, ha pasado muy poco tiempo porque es algo interesante. Bueno, ahora que estamos con el tema de los tubos de ensayo, Pero es que tú que eres el como el pobre encargado Luis de está muy asustado. Por eso se le ha No, hecho Luis, no. eterno. Sí. Luis, yo quiero saber tú qué opinas de esto. ¿De cuál? En un tubo de ensayo, desde el inicio de una reina. ¿Qué opinas de una división de cámaras? ¿Y qué material crees que es el indicado para hacer una división de cámaras? En mi caso, yo siempre lo hago como, no sé si lo observé bien. ¿Me dices, por favor? ¿División de cámara? Sí. A ver, está... que debería ser... A ver, espérame, que no sé muy claro. O sea, por ejemplo, al principio muchos utilizan yeso. Los Mira, hormigueros lo hacen de yeso. Tubo de ensayo, ¿vale? Está la humedad, que es acá, está el algodón, sigue una cámara, luego va una división que se hace con fondo, y después, pues bueno, en este caso estas hormigas son necias y se quieren hacer afuera. Lo ideal es que hayan. Yo quiero saber tú qué opinas con respecto a estas divisiones de tubos de ensayo, y quiero saber qué material sería el indicado desde tu punto de vista, que eres Sí he escuchado de las divisiones de cámaras en los tubos de ensayo. Y me dio bastante bien. Ya, te explico. Muchos dividen las cámaras con corcho, con tecnopor, pero mi opinión es cuando solo está la reina, no ponerle división de cámaras, porque puede, o sea, aparte de que hay otro material, y hay más probabilidad de que entre otra bacteria ahí, o un ácaro que esté en todas partes. Por eso es que cuando está solo la reina, yo recomiendo no usar otra división, pues, porque ya solo que esté una cámara para tratarla en modo claustral. Y el material en el que tú dices de que sea eso el mejor, para mí es puede ser corcho o tecnopor. Los dos no generan mucho hongo ni atraen ácaros. ¿Qué tecnopor? ¿Puedo hacer una sugerencia sobre el tema de la división? Ya. Claramente. Claro. Bueno, voy a ver si puedo prender la cámara. ¿Se ve? Hola. Bueno, me voy a explicar con este tubo. La diferencia de esto es que en mi caso se puede usar y es mejor usarlo en una mini colonia. Para los materiales que se puede usar, como decía Luis, es el corcho y hasta el momento como plástico, impresión 3D, ya que el PLA pasa la mejor sistema de humedad y nos genera hongo y aparte es biodegradable, entre comillas, saludable para el medio ambiente. Sí, claro, pero no todos tenemos una impresora 3D a la mano. Obvio, o también buen material también. Otro caso igual que he hecho, ocupado esa viruta de madera. Ve que cuando uno le pasa el cuchillo queda como un rollito. Ajá, exacto. Ya, ese rollito hacerlo más pequeño y meterlo dentro del tubo para especies que necesitan madera o división. Por hacer una división, claro, ayuda. Como las o sea, no se mosea la madera, ¿no? Pero cuando tú... sí, es el Incopor. Acá en Perú le decimos Tecnopor, pero allá le dicen Incopor. Incopor. Acá le dicen Plumavit. Ok. Ya, yo también he visto que, por ejemplo, tienen para unas Camponotus, tienen una caja de forrajeo cuando ya tienen una o dos obreras, tienen otro tubo de ensayo sin algodón y sin agua, porque las Camponotus no necesitan mucho. Entonces, donde ellas lo vean más factible, ponen la prole o la reina, donde más factible ella lo vea. Sí. Ya, vamos a pasar al tema de... ¿Ninguno tiene otra pregunta antes de cambiar de tema?
Con respecto a los tubos, por mi Ajá. parte no tengo ninguna otra duda ni ninguna otra sugerencia. Ya, quede claro. Yo sí tengo una duda. ¿Por qué sacan Dígame. los tubos de ensayos al sol? Ah, sí, yo también No, me he los tubos de preguntado. ensayo en sí no. Es decir, o sea, en mi caso, vivo en una zona bastante fría que es Boyacá, y acá la temperatura es diversa. Estoy muy pegadito a Santander, Ok. ¿qué? A Barbosa, Santander, y hay días muy, muy calientes y luego hay días muy, muy, muy fríos. Entonces lo que yo tengo que hacer es sacar absolutamente, en los días fríos, sacar absolutamente todas mis hormigas al sol. No solamente por temperatura, sino porque una vez estuve en un foro y escuché que o sea, que la luz solar, no la luz artificial, sino directamente la luz solar es como o sea, le hace bien a una colonia por el tema pues, de los rayos UV y todo el cuento. Exceso. Yo siempre la Eh, saco aproximadamente una hora y pues ya luego las entro. Entonces, por ¿Puedo eso, darte una sugerencia, por claro, favor? Sí, ya. A claro. ver, las hormigas tienen pueden ver tres colores, igual que Sí, nosotros. sí, Las hormigas ven el ultravioleta, el azul y el verde. sí. Sí. Cuando tú las sacas al sol, ¿las dejas así, o sea, el No, no, vidrio no, no, ¿cómo se te descubierto, ocurre? o No. las tapas? Para eso, espérame, te muestro un hormiguero y te explico cómo es. Porque si les da la luz ultravioleta, las estresas mucho, aparte de que el agua del tubo de ensayo se evapora y te acorta por la vida útil, entre comillas, del tubo de ensayo. Espérame, te voy a explicar cómo es que yo las asoleo. Ujú. ¿Y cada cuánto la sacas? ¿Una hora? ¿Una vez a la semana o Una cada vez cuánto? no, eso depende de lo que te digo, eso depende del clima. Ajá, Bueno, los empecemos con receptores el tema del muestra. Yo acá tengo una fotoquímicos, muestra de una sí, sí. Odontomachus erythrocephalus. Espérame, voy a ver ya. Fotoquímicos, ahí está. Cuando es así, que está pues en una cajita por ejemplo, improvisadas con un vasito, lo que yo hago es ponerla en el sol y encima le pongo un trapo. ¿Sí me entiendes? No sé si me Ujú. entiendes. Entonces la idea es que lo que tú dices, no le lleguen muchos rayos UV, sino solamente ingrese el calor. Con el tema de la Ectatoma tuberculatum, a ella la tenía en un tubo. Y lo que hice fue tapar solamente la cámara en donde estaba ella. Y la cámara en donde va el agua, la parte donde va el agua, quedó expuesta al sol. Y por eso se generaron esas algas. Y Ujú. cuando es en un hormiguero, así como este es un hormiguero para semiclaustrales, pues bueno, el de toda la vida, el de Amillion, todos lo conocen, acá en Colombia, ¿no? Este viene pues con ¿cómo se llama? Con foamy negro. Entonces lo que hago es dejarlo tal cual como está y le pongo una toallita, a veces uso hasta medias porque son muchas colonias, entonces lo que hago es ponerle una media o una toallita de la mitad para acá y esta mitad queda expuesta. Entonces es como que yo hago mis propias pruebas porque cuando ya termino de asolearlas, las entro y miro la reina en donde se ubicó, si en donde hay más exposición al sol o hay menos exposición al sol. Y eso es muy diverso porque, o sea, ahí yo en mi caso tengo que sacar muchas muestras porque yo acá en Colombia me dedico a la venta también de hormigas y Ok. hay hormigas que sí lo hacen, o sea, que sí se hacen en la parte donde hay menos exposición, como hay otras que se hacen en la parte en la que hay menos exposición. Entonces, no sé, eso es como trivial. Ujú. No encuentro una lógica. Pero, ¿podrías comentarnos qué especies, o qué géneros, mejor dicho, de especies, se les gusta más la luz ultravioleta? Por favor. En el caso de la austral, pues mira, eso es que lo que pasa es que lo que te digo, digamos, acá hay una una Odontomachus erythrocephalus, acá también tengo otra Odontomachus erythrocephalus. Tenemos dos Odontomachus erythrocephalus. Ujú. Yo las saco las dos al sol, a las dos las pruebo el mismo método que es dejar mitad de tubo de ensayo tapado con una media o con lo que sea, y a la otra también. Va a haber una que prefiere estar en el lugar donde hay menos exposición y va a haber otra que se va a ubicar en el lugar en donde hay más exposición. ¿Sí me entiendes? O sea, tengo que una Sí, sí, variación claro que sí te en entiendo. ese tema. Pero en sí, las hormigas que, o sea, como que más les encanta y las saque al sol, son a mi colonia personal de Odontomachus erythrocephalus, perdón, tengo una pachicondrila impresa, ella detesta que yo la saque al sol, detesta que yo la Las saque al sol, claustrales, porque mayormente las claustrales odian el sol. En cambio, las semiclaustrales, como la reina, no, siempre estoy va hablando de para una el ley, mundo. que es la pachicondrila impresa. Pero, o sea, ella no le puede caer el sol. Simplemente no. Así le ponga 10 trapos encima, ella no se puede sacar el sol. Y es la única de la que no saco. Por eso mismo. Porque tiene un comportamiento súper extraño. Se sale del hormiguero para el forrajeo, no se queda quieta. Entonces, pues, eso. Y tengo otras pachicondrilas que ellas sí les encanta que le saque el sol. Por eso te digo, eso es, o sea, no sé qué es lo que pasa, si es como que unas sí quieren y otras no quieren. Ok. Es un dato bastante interesante para mí, la verdad, porque hay especies que
que si quieren y las otras no. Deberéis documentarlo. No, es que es muy difícil documentar eso, o sea, es como que un día me levanto y simplemente digo, quiero sacar a mis 23 hormigas y queda el patio cubierto. Yo te recomiendo, no sé, que en vez de sacarlas al sol para que se calienten, utilices una manta térmica. Lo que pasa es que aquí es cuando yo, escúchame, acá es cuando viene lo que yo digo. Hay una cosa que es el calor artificial y hay otra cosa que es el calor natural. El calor artificial efectivamente se consigue mediante una manta térmica, detrás de un módem. Eso se los explico mucho a mis clientes. Tú no necesitas una manta térmica para aportar calor a una colonia. Lo puedes poner detrás de un módem, una CPU, una PC, una Xbox, no sé. Hay muchos electrodomésticos que te sirven para aportar calor a tu colonia. Pero mira, si tú coges uno en un clima frío, coges dos hormigas de la misma especie, a una la pones en una manta térmica y a la otra la pones de vez en cuando lo que más te va a dar resultados es la que está en el sol. Pero, y eso lo tengo confirmado ahí. Pero, eso es cierto. ¿luz Yo el otro solar día... indirecta o luz solar directa? No, ahí, o sea, te digo, yo claramente no voy a coger el tubo así como está y lo voy a poner simplemente así, ¡ay, ya tiene capullos! Así que mira, Chévere. No la puedo poner directamente hacia el sol, necesito ponerle encima de donde está el tubo de ensayo una toalla, necesito ponerle encima, lo que te digo, o sea, medias de ese puesto porque son tantas que no puedo poner el toalla a todo. Ya te entendí. Lo que dice Pero no Hormigas a Bordo es muy cierto. Luz total. O si no la puedes poner en una polisombra, que es, no sé si en tu país también lo llaman polisombra, que es una tipo carpa, pero en la cual, o sea, pasa luz, pero no es el calor tan intenso. Lo que dice Hormigas a Bordo es muy cierto. Yo el otro día también estaba hablando inclusive sobre ese tema, sobre las mantas térmicas. En climas fríos, yo soy de Bogotá. Por obligación nos toca tener las mantas térmicas. Pero como les dije, aquí en Bogotá hay hormigas. Y no es que los hormigueros de ellos sean calientes por la temperatura del clima. Lo que hacen las hormigas de clima frío es que sus obreras salen a tomar el sol, se calientan, usan su cuerpo como radiador y ingresan ese calor al hormiguero. Así mantienen el calor. Como una batería en sí, una batería de calor. Exactamente. Se recargan y ellas entran al hormiguero y así calientan, suben la temperatura del hormiguero. Eso es lo que hacen las hormigas acá en climas fríos. Digamos lo que hace Hormigas a Bordo, que es sacarlas a exponer al sol. Eso está muy bien, es bueno, y pues desde que la hormiga reina esté guardada y la caja de forrajeo esté a disposición del sol, pues las hormigas van a aprovechar ese sol. Además de que el sol también aporta algo muy importante, que es la vitamina D. Y pues como todos los... Eso sí también. Aporta vitaminas. Pero en realidad no aporta el sol la vitamina D. Los rayos ultravioleta en nuestro cuerpo, la piel hace un proceso químico para convertir la luz ultravioleta en vitamina D. Y la mayoría de mamíferos hacen eso también. Exacto. Y las hormigas también aprovechan eso. Ellas obtienen la vitamina D de los insectos que cogen, especialmente si capturan polillas, porque las polillas son los insectos que más vitamina D tienen. Entonces, ¿qué hacen con el sol? Pues endurecer su exoesqueleto. La cosa es que si tú pones una hormiga a exposición de luz natural y otra la pones en exposición de luz artificial, siempre te va, o sea, desde mi punto de experiencia, siempre te va a funcionar mejor la que está en luz natural. No sé qué proceso químico haya de por medio, pero siempre va a ser así. Por ejemplo, en los humanos la falta de vitamina D produce la pérdida de los huesos, o sea, no pierde los huesos en sí. Sí, eso es descalcificación. Y en los niños produce, no me acuerdo qué enfermedad, pero raquitismo, ahí está, el raquitismo. En Europa, en los años 50, los niños sufrían de raquitismo por falta de vitamina D, y los vikingos que consumían bastante bacalao, que el bacalao es uno de los peces que más vitamina D tiene, no sufrían de eso. ¿Y a las hormigas qué les pasa si no se exponen al sol? Por ejemplo, yo a las mías nunca las he sacado al sol. ¿Les pasa algo? ¿Es absolutamente necesario? No les va a pasar absolutamente nada, pero su crecimiento, o sea, no... Es que eso depende, lo que te digo, Luna, lo que les digo a todos. Eso yo lo hago porque en el lugar en donde yo estoy ubicado hay días muy fríos. Entonces necesito aportarles algo de calor.
Adicional a eso, hay otra cosa muy importante y es que tú no, o sea, me parece que el frío para las hormigas es bajo los 5, me parece, si estoy mal me reiteran, y el Sí, ambiente, porque o sea, hay... señor. Sí, sí, habla. Después Entonces, mira, si tú tienes o sea, tus hormigas en tu casa, por ejemplo en mi caso, yo las tengo en mi casa, pues obviamente, lógicamente, el clima afuera es mucho más frío que adentro. Claro, Entonces, pues, en mi ahí es caso. cuando va la pregunta de Luna, ¿pasa algo si la saco o no? Si tu lugar es un lugar cálido, claramente no va a pasar absolutamente nada porque tu casa va a ser mucho más cálida que la intemperie. En mi caso, pues hay días de demasiado frío y por eso les tengo que aportar calor a estas Por hormigas. ejemplo, Además que, Luna, además que pues no es necesario exponerlas directamente al sol, solamente con que haya luz de día. Ellas en la caja de Exacto. forrajeo salen y absorben la luz de día, o sea, la luz que te entra por una ventana al cuarto y ya tienes con esa iluminación, con eso es suficiente. Y no tiene que ser mucho tiempo porque es perjudicial. Yo lo los que usual, pasa, primero lo las que sacaba pasa en 20 mi minutos, caso, después pues, los subí 20 y después ahorita las saco solamente una hora y para adentro. en donde yo vivo, por ejemplo, hay climas de 18 grados. Nunca ha bajado de 13, pero se siente como de 5 grados. ¿Por qué? Porque donde yo vivo, corre bastante viento. Entonces, no hay tiempo para que el viento, o sea, el aire se pueda calentar un poco. Eh, por Sí. eso, por eso es que afuera de las casas tú sientes con una sensación térmica de 5 grados, de 10 grados, pero en realidad estás a 14, 15, 16 grados. Por en invierno, Sí, eso ¿no? lo produce abril. Chicos, me voy a tener que ir, me despido. Lo hablamos por el grupo. Ok. Listo, vale. Gracias Gracias, por que estés acompañarnos. bien. Vamos cambiando de Bueno, tema. chicos, la reunión termina en máximo 1 hora, o sea, a las 8. Entonces vamos a pasar al terrario y faltando 10 minutos para las 8, pasamos a la lluvia de ideas para próximos temas, ¿vale? Ok. Vale, Ok. vale. ¿Alguno de ustedes, comenzando primero para comenzar en el tema, alguno de ustedes ha tenido, o sea, tiene hormigas en terrarios? Yo no utilizo, la verdad nunca he utilizado terrarios, utilizo algo más creado como por, no, mentiras, es algo sencillo y pues así tal cual, con ese método que yo utilizo me ha funcionado muy bien para las semiclaustrales, claro está. Tuve Don Tomachos Bauri en un terrario y la verdad no me gustó. A ver, los terrarios tienen pros y contras, claro. Los contras, la mayoría de veces, es que no puedes ver a las hormigas y no La sabes si evolución. le puede haber una invasión de ácaros o no. Y los pros es que van a estar mucho mejor ahí, se van a sentir en un ambiente mucho más natural y van a estar mucho mejor en realidad. Les voy a explicar cómo hacer un terrario ahorita en estos momentos. Voy a activar la cámara y ya. Esto es una botella de 8 centímetros de diámetro. No es muy grande, pero sirve para hacer terrarios. ¿Y por qué? Por ejemplo, con tal de que, por ejemplo, tú tienes que, para el sistema de humedad, tienes que, por ejemplo, muchos en hormigueros de arena o de tierra ponen una pieza de cemento o de Aiton para que absorba la humedad y esté mucho más tiempo. Pero eso ya no es necesario si tú tienes fibra de coco. La fibra de coco absorbe bastante la humedad y la puede mantener ahí mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos. Bueno, Sí, habla. cuando tú hablas de terrario, yo me imagino, por ejemplo, yo tuve uno, pero que fue más o menos como el estilo de una pecera. ¿Conocen una pecera? Sí, sí. Entonces, ahí las tenía adecuadas, con tierra más o menos hasta la mitad, Claro. y entonces ellas mismas hacían sus túneles como en una clase de hormiguero vertical de arena, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pues a mí me fue bien porque como era de cristal uno las veía haciendo sus caminos, sus galerías, eran unas ontomachos Bauri. Y a comparación de poner las encajitas de forrajero y todos los métodos tradicionales,
pues se reproducían bastante rápido, pues me fue muy bien. Y el tema de la humedad sí era un problema porque no le hice filtros en la parte de abajo, entonces en la parte de abajo se me empezaron a como acumular unas algas por la misma humedad. A ver, para hacer un terrario, sí o sí vas a necesitar como sistema de drenaje. Se utiliza, uno puedes usar piedras de afuera, claro, desinfectadas primero para que no vengan con ácaros y esas cosas, o arcilla expandida, que se compra en cualquier vivero. Muchos usan arcilla expandida porque absorbe, aparte de que puede absorber agua. Acá en Colombia no se hace bien. Acá tampoco en Perú hay arcilla expandida, por eso la mayoría opta por rocas. Entonces, o perlita. Sí, claro. No, la perlita se utiliza en el Y es mejor sustrato. simplemente hacer un orificio en la parte de abajo con un corcho y quitarlo a medida que se va inundando. Sí. No, porque puede ser por ahí se te pueden escapar las hormigas. Como escarban. No, por eso te digo, con un corcho, con un corcho. Espérate. Cuando tú pones piedras, después puedes para separar las piedras del sustrato donde van a escarbar las hormigas, tienes dos opciones. Usar corteza de coco o cáscaras de coco como separador, que es lo más natural, o simplemente usar malla plástica para que no escarben hacia las piedras. Yo tengo una pregunta. Ahí en la botella va a ser como en forma de cámaras o como en forma de caja de forrajero para ellas. A ver. Cuando tú vas a hacer un terrario en una botellita, normalmente con una broca de diamante haces un hueco para que pueda entrar el tubo, para poder mudarlas. Otras veces, algunos cogen un montón de reinas y las meten ya directo, para que ellas hagan mayormente en especies poligínicas. Pero yo no recomiendo eso porque pueden morir casi todas y en vez de donarlas, sería un desperdicio. Entonces, después de hacer la capa o sea, el sistema de drenaje, va el sustrato, donde van a escarbar las hormigas. Puedes usar, por ejemplo, si tú vas a hacer solo tierra, va a ser de solo tierra, sería un hormiguero de tierra, no sería ningún terrario. Un terrario es una instalación artificial en la que asimilas o intentas igualar las condiciones del hábitat adecuada para ciertas plantas. Y los vivarios solo es otro nombre, porque también solo le puedes incorporar animales también. En los terrarios también se le pueden incorporar animales. Se te fue la cámara. No estamos viendo. Espérate. El sustrato puede ser puedes usar turba rubia, que es más ácida, o turba normal, que es más alcalina, ¿no? Puedes usar tierra de afuera, claro, primero llevándola al microondas 6 minutos para que se mueran cualquier tipo de ácaros. Puedes usarle arena si son especies desérticas, y para que se mantenga la humedad se utiliza fibra de coco. Y si tú Pero Sí, Luna, sí. ¿Se mezcla la arena con la fibra de coco o por capas? La arena abajo y arriba una capa de fibra de coco. Eso depende como tú quieras. Por ejemplo, tú lo puedes mezclar, el sustrato todo lo puedes mezclar, o puedes comprar tierra preparada, porque también hay tierra para cactus y tierra para cualquier otro tipo, que también tiene humus de lombriz. Si tú, por ejemplo, el terrario si no me equivoco, el Reino de las Hormigas, usó tierra normal y en unas partes puso arena, para que las hormigas puedan estar más cómodas en unas partes que en otras. También se le puede usar vermiculita al sustrato para que se airee mucho mejor para especies que son muy químicas. Y de plantas, lo recomendable, tú puedes poner menta o semillas de menta, crecen muy rápido, y musgo que lo puedes comprar en cualquier tienda, o cualquier vivario, mejor dicho. ¿Y puede ser sin plantas, solo el sustrato, las capas, y la hormiga, o requiere plantas? Las plantas, las raíces de las plantas airean el suelo y ventilan también. Pero si tú lo quieres solo tierra, te recomiendo
que tú pongas una malla de metal para que evites derrumbamientos y que la tierra se compacte mucho mejor y que esté... para eso ya no necesitas turba ni abonos. Pero es que ya no sería un ya no terrario. necesitas. Ya, pues por eso, ya no sería un terrario, sería un hormiguero de tierra. Ah, pequeña diferencia, gracias. Es que yo pienso que la idea del terrario como tal es que sea como un hábitat autosustentable, ¿sí me hago entender? Uh-huh. Por ejemplo, siempre en todo terrario, para que tú estés mucho más tranquilo, que no te pases de humedad, es recomendable poner un hidrómetro con termómetro, que se compra, son baratos. Un higorímetro. Eso. Hidrómetro también le dicen acá. Sí, yo lo estuve mirando en Mercado Libre, vale 15,000 pesos. Es muy barato, o sea, como 4 por 3, unos $4 más o menos. Y en AliExpress te cuestan 25 centavos de dólar. ¡Ay, caramba! No, pero AliExpress se demora mucho. Bueno, chicos, que descansen. Muchas gracias por Bueno, todo. muchachos, hasta luego. Falta que alguien se ofrezca para editar video porque necesitamos subir cortes de este video. Si algo yo creo que yo lo puedo hacer. ¡Ay, genial! Ya hubo uno, menos mal. Bueno, chicos, chao, que descansen. Muchas gracias. Igualmente, que descansen todos. Feliz Chao. noche. Muy buena noche para Hasta todos luego. y me voy a cenar. Chao, muchas gracias. Adiós. Adiós, que Dios los bendiga. Bye, bye.